Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy es 2 de septiembre del 2022. En esta clase pues, vamos a hablar lo que son, de acuerdo a los contenidos de la asignatura. Planteamos para la primera semana, pues ya vimos lo que era el concepto de lo que era un framework, ya eso lo analizamos entre todos. Vamos a mirar lo que son los modelos de enseñanza, ¿sí? Y vamos a identificar las pautas pedagógicas que enmarcan un software educativo. Entonces, para eso, tenemos aquí en internet una diapositiva que nos van a permitir avanzar en este proceso. Entonces, nosotros necesitamos lo siguiente. Vamos a hablar de que la finalidad que debe tener el estudiante para que entienda los lineamientos particulares del diseño de un software educativo. ¿Cómo se fundamenta? En la construcción de un proyecto multimedial. Cuando nosotros hablamos de multimedia, pues hablamos de que es la unión entre texto, sonido y video, imágenes. Hablar de algo multimedial es hablar de esos componentes que hacen parte de un recurso final. Dice que la solución multimedial de un programa de aprendizaje es necesario tener una previsualización del mismo en aspectos que se deben analizar a fondo, como por ejemplo los contenidos temáticos y su organización, el diseño de cada página, el mapa de navegación, la caracterización de cada objeto en una pantalla y las características pedagógicas y técnicas del software. Entonces, si nosotros fuéramos a desarrollar un material multimedial, pues tenemos que organizarlo, tener claro los contenidos que vamos a tener presentes, cómo se van a organizar y qué características pedagógicas se deben tener en cuenta relacionadas con la parte técnica, porque todo debe estar engranado entre sí al momento de crear un sistema educativo o un software educativo. Dice, se parte de la identificación de una necesidad que justifique la realización de un proyecto de software educativo. Entonces siempre nosotros tenemos una necesidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos de que en la Universidad Popular del Cesar hay debilidades para que un estudiante aprenda a desarrollar software, entonces nosotros podemos soportar un software educativo que permita a un profesor de desarrollo de software poder soportar, ¿sí?, sus clases a través de un contenido multimedia, a través de una animación digital, a través de un sitio web que sirva de apoyo a ese docente. Dice, se establecen algunos objetivos tanto generales como específicos. Se realiza un levantamiento, diseño de objetos multimediales como fotografía, texto, contenidos temáticos, sonidos, videos, animaciones, entre otros. Entonces, siempre que vamos a partir de que vamos a construir un software educativo, y hoy en día con el auge del internet, necesitamos que englobar todos los aspectos que hoy en día la gente está consumiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos de que las plataformas hoy en día más populares en internet, que se están convirtiendo más populares en internet, consumen demasiado video, porque las personas hoy en día se volvieron muy visuales. Entonces, por ejemplo, plataformas como TikTok entraron fuerte al mercado, desplazando en una gran medida a Instagram, porque TikTok permitía hacer videos cortos muy rápido. Eso hizo que muchas personas comenzaron a desplazarse de Instagram hacia TikTok. ¿Qué estrategia utilizó Instagram? Y voy a traer a colación aquí lo que yo hablo con los estudiantes de inteligencia de negocios, la importante de tener información para la toma de decisiones. ¿Qué hizo los programadores de Instagram o la empresa Meta alrededor de Instagram? Le dieron mayor valor al video que a la imagen. Por eso hoy en día los alcances son mucho mayor cuando usted genera videos en Instagram que genera imágenes. Y eso es una toma de decisión basada en información, porque el TikTok llevó a Instagram a reinventarse en esa parte. Bien. Luego tenemos acá que el diseño de un sistema educativo se distingue en los siguientes pasos. Entonces, si nosotros fuéramos a construir un software educativo, ¿por dónde arrancamos? ¿Sí? Entonces, sin embargo, hay muchas metodologías que establecen diferentes fases,
Pero en general, vamos a hablar de en general y después vamos a hablar a nivel de, y vamos a ir aterrizando todos estos temas de acuerdo a metodologías específicas para el desarrollo de sistemas educativos o software educativo. Dice que el primer paso es esquematización o análisis de la necesidad, definición del esquema de aprendizaje y cómo estructurarlo. Tiene que ajustarse a la necesidad o material a transmitir. Entonces, necesitamos fortalecer, por ejemplo, la lógica de programación en estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces debemos identificar cuál es la necesidad para poder, cómo hacemos un esquema de aprendizaje para que el estudiante, por ejemplo, aprenda a trabajar el for, a trabajar el if, el do while, el while, cosas fundamentales en el desarrollo de software. Luego el segundo paso habla de los objetivos, requerimientos del solicitante, conocimientos previos que pueden ser asumidos, qué temas deben incluirse y cuál es su presupuesto. Entonces, requerimientos del solicitante. Entonces resulta que ustedes son los ingenieros que van a desarrollar el software educativo, ¿cierto? Entonces llega el profesor de programación de software y le dice, mire muchachos, yo necesito hacer un sitio web que tenga animación, que tenga video, que tenga imágenes, que tenga contenido multimedia, que tenga estas características. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo problemas en la clase con muchachos que no me quieren aprender cómo se hace el if, cómo se hace el for, cómo hace el while, tienen debilidades. Entonces yo tengo que establecer esos requerimientos. Y eso lo hago en base a ¿qué? A el que lo necesita, al cliente. ¿Y cuál es el presupuesto? Pues es hablar de dinero, porque obviamente para poder producir cierto software se va a requerir, puede ser un software, si es un software licenciado, plata para la licencia, si es un sitio web, dinero para hacer hosting, para tener un DNS, para tener servicios de correo, si queremos tener servicios de correo, ¿sí? Etcétera. Pasos para recolección de materiales. Dice, enfoque práctico, debe realizarse una correspondiente recolección de materiales que apoyen este aspecto. Pueden incluirse informaciones de manuales y de materiales adicionales, archivos de sonido que reproduzcan el entorno, descripción y narración de tema tratado. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, bueno, cuando ya empiezo a hacer el proceso, yo digo, necesito, bueno, profe, necesito un libro donde esté qué es el for, qué es el while, listo. Yo digo, bueno, vamos a ambientarlo con sonido, un sonido que llame la atención y que cuando la persona esté trabajando sea agradable. Si de pronto yo voy a necesitar un muñequito para que hable, haga una introducción, digamos que creamos un avatar para que el avatar hable y haga la introducción del software. Entonces hay que hacer esa narración, qué quiero que diga el avatar, ¿sí? Un muñequito explicando la importancia de aprender a programar, la importancia de la lógica de programación, etc. Luego el siguiente paso es hacer un guión. Aquí se materializa el concepto didáctico, ordenamiento de temas, planteamiento y hasta dónde se profundizará la materia. Entonces aquí se hace ese proceso de hacer un guión de cuáles son los temas. Entonces vamos a decir, bueno, primero enseñamos a trabajar lo que es un algoritmo, luego enseñamos a hablar de lo que es un pseudocódigo, luego comenzamos a hablar sobre qué son los condicionales, qué son los ciclos repetitivos. Estoy hablando de cómo se debe hacer ese guión y organizar para empezar ya a profundizar en la asignatura. Algunas tipologías que son importantes para tener presentes en el desarrollo de un software educativo. Tenemos que dice primero, según los contenidos, entonces tenemos que tener presente los temas y las áreas curriculares. En este caso estamos hablando de, el caso de estudio que le estoy poniendo en práctica es el tema de fundamentos de programación. ¿Por qué hice referencia a programación, muchachos? Porque yo personalmente las debilidades que he visto en la gran mayoría de los estudiantes de la UPC es que pues no les gusta programar. Y eso es un tema que hay que tratar de mirar las estrategias para que ojalá pudiéramos sacar muy buenos programadores en la ingeniería de sistemas de la UPC Popular Aguachica. Entonces tenemos que tener presentes de que nosotros cuando vamos a construir un software educativo, pues identificamos claramente qué contenidos vamos a trabajar. Según los destinatarios, pues hay que tener muy claro los criterios basados en niveles educativos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enseñarle a programar a un estudiante de quinto primaria, a un estudiante de 11º de bachillerato, a un estudiante de tercer semestre de la universidad. Porque entonces vamos a tener que tener presente la edad
y los conocimientos previos que debe tener esa persona en un tema específico, cuando usted vaya a abordar un tema específico. También hago referencia a primaria, bachillerato y universidad. ¿Por qué? Porque con este nuevo gobierno parece ser que la revolución educativa que están planteando es que los estudiantes aprendan a programar desde la escuela, desde primaria. Y eso sería perfecto y sería fenomenal que eso se llegue a dar. Pensemos en un escenario en que eso se dé. Entonces ustedes podríamos tener nosotros unas posibilidades de desarrollar contenido multimedia, de desarrollar aplicaciones para primaria. Entonces yo tengo que tener claridad de que los niveles educativos no van a ser los mismos, ¿cierto? Entonces colores, animaciones, todo ese tipo de cosas deben ser diferentes para niños de quinto primaria, diferentes para niños de un décimo, de noveno y un colegio, y la forma y el léxico debe ser diferente para estudiantes universitarios. Según las bases de datos, hay bases de datos que son cerradas abiertas, según los medios que integran, convencional, hipertexto, multimedia, siempre tener presente eso, que si que nosotros vamos a colocar hipertexto o meterle un tema de realidad virtual, el tema de realidad aumentada, hoy es el momento. Hoy es el momento porque hoy día ya es un tema que todo el mundo se está metiendo en el cuento de que existe la realidad virtual, que existe la realidad aumentada. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a integrar. Según su inteligencia, convencional, experto, inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es fundamental. Acuérdense que en clase yo les hablaba de un proyecto que estamos desarrollando con un compañero de ustedes, donde estamos metiendo inteligencia artificial para el desarrollo de una plataforma para aprender a temas de ciberseguridad. Entonces ahí le estamos metiendo algo de inteligencia artificial porque se hace necesario. Según los objetivos educativos que pretenden facilitar, de conceptuales, procedimentales, actitudinales, considerando otras taxonomías de objetivos. Entonces, es importante nosotros cuál es el objetivo que busca esa plataforma o ese software educativo. Según las actividades cognitivas que motiva. Entonces, yo puedo hacer una aplicación que motive el control psicomotriz, que motive la observación, que motive la memorización, que motive la comprensión, la interpretación, la comparación, la relación. O sea, ¿por qué? Porque todo eso hace parte de lo que un ser humano debe aprender a hacer. Entonces, si nuestra aplicación va orientada, por ejemplo, al tema de comprensión, cómo comprender los algoritmos, cómo comprender cómo es que opera una computadora, el por qué a una computadora hay que decirle todo para que lo haga. Entonces cuando usted vayan a desarrollar ese software educativo para enseñar fundamentos de programación, pues es un tema, hay que hacer actividades de comprender por qué debe hacerse un ciclo repetitivo, comprender por qué existe un if, un else if, por qué existe un while, un do while. Entonces son temas de comprensión. Entonces es importante tener presente eso. Según el tipo de interacción que propicia, recognitiva, reconstructiva, constructiva, según la función del aprendizaje, si es un instructivo, si es un conjetural o si es un emancipador. ¿A qué hace referencia a esto? Porque yo puedo desarrollar un software educativo que tenga como función revelarle, por ejemplo, a un estudiante la importancia que tiene la lógica de programación en el mundo hoy en día. Según su comportamiento y según el tratamiento de los errores, por ejemplo, tema de un tutorial. ¿Los tutoriales para qué se usan? Para que la persona no cometa errores al momento de desarrollar un software. Y si cometen errores, pues entonces lo que hay que ver cómo se debe corregir. Entonces los tutoriales van orientados a eso. Sobre todo nosotros de software sabemos que un tutorial lo va llevando a uno para que uno pueda aprender a hacer algo en específico, por ejemplo, operar un software. Si nosotros vamos a seguir un tutorial para aprender Photoshop, entonces nos estamos enfocando a que la persona pueda aprender a desarrollar una aplicación, en el caso que se encuentre errores, los pueda corregir. Según las bases de psicopedagógica sobre el aprendizaje, ahí pues ya tenemos un tema más específico al tema de entender cómo funciona la pedagogía, donde hablamos de aprendizaje conductista, cognitivista, constructivista. Por ejemplo, la universidad tiene como modelo pedagógico el constructivismo social.
¿Y eso qué va orientado? A que el ingeniero de sistemas de la UPC debe ir y construir bajo su aprendizaje, bajo problemáticas del contexto real, de lo que realmente la sociedad está viviendo. Por eso es que nosotros, si nosotros vamos a hacer un software educativo para enseñar a programar, es porque existe la problemática dentro de la UPC, ¿sí? Entonces vamos a construir sobre el contexto de lo que está ocurriendo en la universidad alrededor de que los estudiantes no quieren ser fuertes en programación, están reacios a aprender a programar. Bien, características de los buenos software educativos. Entonces dice que un buen software educativo debe tener facilidad de uso e instalación. Eso es fundamental, de que cuando usted vaya a usarlo sea muy intuitivo, muy agradable, ¿sí? De que las personas puedan entrar y entender, avanzar, retroceder, moverse con tranquilidad al desarrollo de las actividades, de los contenidos, etcétera, que se llevan a cabo. Entonces debe ser muy fácil, y su instalación, hoy en día con el tema de instalación, pues todavía mucho software se hace hoy en día para ser instalado en el computador, otro simplemente es crear un usuario y contraseña y en nube podemos utilizar ese software. Entonces el tema de instalación no es tan preocupante hoy en día, porque las aplicaciones en la web simplemente es hacer una cuenta, crear una cuenta, y una vez hago la cuenta puedo entrar con mis credenciales y entrar a funcionar ese software educativo. Segundo, versatilidad, adaptación a diversos contextos. ¿Qué dice esto? Fácilmente integrable con otros medios didácticos en diferentes contextos formativos, pudiéndose adaptar a entornos, aula de informática, clase, único ordenador, estrategias didácticas, grupo cooperativo y competitivo, usuarios, circunstancias culturales y necesidades formativas. Para lograr esta versatilidad conviene estas características, que sean programables y que sean abiertos. Entonces también podemos tener nosotros software que en un momento dado se pueda parametrizar. ¿Parametrizar qué significa? De que ustedes puedan darle la posibilidad a una persona, ¿sí? A un profesor, por ejemplo, que unos temas sí los puede ver un estudiante y otros temas no. Que cuando el estudiante vaya a trabajar pueda tener tiempos libres, lo pueda hacer a la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Que los tiempos no sean tan rígidos, y eso hace también que la software sea muy versátil. Calidad en entorno audiovisual, fundamental. El software debe ser muy atractivo, ¿sí? Depende de gran manera de su entorno. Ojo con eso, con el diseño, colores. Por eso yo siempre le digo a un estudiante que le guste la parte de diseño, el primer curso que una persona que quiera dedicarse al diseño gráfico, al diseño de software, es trabajar la teoría del color. Porque es que los colores, hay una teoría que define cómo se deben combinar, cuáles son atractivos para la vista, qué sensaciones generan en las personas los colores, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve leyendo hace poco que dicen que el color azul se utiliza mucho para los alimentos porque el color azul genera hambre. Yo no sabía eso. Y son cosas que la teoría del color le va diciendo a uno, ¿sí? El color negro, ¿qué características genera el negro? ¿Será que el negro cansa o no cansa la vista? Hoy en día está muy de moda colocarle fondos negros a las aplicaciones. ¿Por qué se hace? Eso tiene un trasfondo. Entonces es importante tener claridad en la calidad del entorno audiovisual. La calidad de los contenidos, eso sí es fundamental. O sea, si yo tengo una plataforma, tengo que analizar muy claramente los contenidos que yo vaya a poner ahí. Porque si yo lo que hago es que traspapelo, por decirlo así, o transporto lo que está en un libro y lo pongo de forma digital y la gente termina leyendo lo que estaba en el libro, pues no tiene razón de ser. Entonces la calidad de los contenidos deben ser muy bien seleccionados, ¿listo? Para poderle mandar ese mensaje que queremos nosotros al estudiante, ¿sí? Vuelvo y repito, crear un software educativo no es coger un libro físico y llevarlo a lo virtual, copiar y pegar el texto. No, ahí no estamos haciendo nada, estamos cambiando el medio. La gente termina pues leyendo lo mismo, pero leyendo en un computador. Esa no es la idea. Por eso hay que buscar muy bien los contenidos, lo que se quiere vender en esa aplicación. Navegación e interacción, totalmente.
Dice, determinará su facilidad de uso y su amigabilidad. Por eso todas las aplicaciones deben ser muy amigables, tener mapa de navegación, ¿sí? Poder uno tener ramificaciones, poder uno ver cosas en paralelo, ¿sí? Y hoy en día, la ventaja que tenemos hoy en día con los nuevos software, lo que hablamos en la clase anterior, el tema de los frameworks, por ejemplo, hoy en día vemos los frameworks como Laravel, que es muy reactivo, ya implementan, Laravel hoy en día está implementando por decirlo así, un entorno de desarrollo, otro framework llamado Livewire. Livewire le permite a usted poder tener aplicaciones reactivas. ¿Y eso qué va a permitir? De que usted va a poder navegar en el mismo entorno y hacer cosas sin estar pasando entre páginas. Y eso va a ser muy satisfactorio para los usuarios. Originalidad y uso de tecnología avanzada. Dice, bien diferenciados en otros materiales didácticos, utilice las crecientes potencialidades del ordenador y de las tecnologías. Entonces hay que ser muy original en lo que se hace, hay que entender claramente el tema del metaverso, lo que está ocurriendo alrededor de la realidad virtual, de la realidad aumentada, porque eso es importante que los software educativos hoy en día lo lleven. Por ejemplo, hace poco estaba viendo en internet, me apareció una fotografía en 360 grados, donde uno puede por las tablas de la pirámide de Egipto, y uno podía como desplazarse por toda la pirámide en 360 grados. Esas son cosas interesantísimas que permite hoy en día la tecnología y que se pueden implementar en el software. Capacidad de motivación. Dice, para que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el contenido sea potencialmente significativo para el estudiante y que tenga voluntad de aprender significativamente. Las actividades de los programas deben despertar y mantener la curiosidad e interés de los usuarios hacia la temática de su contenido, sin provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. Capacidad de motivación fundamental. Un software educativo debe permitir que una persona se motive cada vez más. Que si yo veo el capítulo 1, me motiva a ver el capítulo 2. Si veo el capítulo 2, me motiva el capítulo 3 y no al revés. Que la gente termine aburriéndose y lo que hace es que abandonan los cursos. Adecuación del usuario a su ritmo de trabajo. Esto es fundamental hoy en día con los temas de las plataformas asíncronas que existen, como por ejemplo Moodle, plataformas de learning, pues dan esa posibilidad de que usted pueda aprender a su ritmo. Entonces eso es importante también que lo tengamos presente. Que no sean plataformas de que, por ejemplo, a mí me dan 20 preguntas y que si no termino las 20 preguntas no puedo saber cómo me fue. Eso está mal. Un test, si usa un test, a no ser que sea una evaluación, que tiene que hacerse directamente, pero hay muchos tests que usted puede, por ejemplo, le mando 3 preguntas, respondo las 3 primeras y después puedo seguir en cualquier momento y seguir respondiendo las preguntas, siempre y cuando buscando el tema lúdico y pedagógico, ¿cierto? Entonces hay que buscar que las personas tengan ese ritmo de trabajo cuando lo van a hacer. Potencialidad de los recursos didácticos, proponer diversos tipos de actividades que permitan diversas formas de utilización y acercamiento al conocimiento. Utilizar organizadores previos a introducir los temas, síntesis, resúmenes y esquemáticos, emplear diversos códigos comunicativos, códigos verbales, incluir preguntas para orientar la relación de nuevos conocimientos, tutorización de las acciones de los estudiantes, orientación de su actividad, prestando ayuda cuando lo necesiten y suministrando esfuerzos. Entonces, esto también debe darse de esa forma porque si una persona se ve sola en un software y de pronto no encuentra con quién hablar, con un tutor que le pueda orientar, pues también las personas terminan también abandonando los cursos o abandonando ese software educativo. Entonces, generar tutorización es fundamental en todo este proceso formativo. De no encontrarse uno solo, porque eso termina la persona desertando. Fomentar la iniciativa y el autoaprendizaje. Yo le decía a los estudiantes que una de las cosas que tienen los cursos en Udemy, y muchas veces las personas se aburren de esos cursos, es porque muchos, no digo todos, hay unos cursos, yo he visto algunos que son muy buenos y profesores también que generan autoaprendizaje, otros no. Y hay personas que se limitan a seguir lo que la persona hace. Y haga lo que la persona hace y lo que hace, y cree que están aprendiendo y están copiando y pegando lo que la persona está haciendo en el video. Entonces, un éxito de un buen tutor en Udemy, en Platzi, Coursera, etcétera, es que motive el autoaprendizaje, ¿sí?
y que las mismas plataformas lo hagan. Ojalá que las mismas plataformas lo hagan. Que por ejemplo le digan a uno que para poder subir a un nivel tiene que proponer una solución. O sea, que la persona proponga realmente si está entendiendo lo que está estudiando. Y si no propone, pues no puede pasar de nivel, como por poner un ejemplo, ¿no? Fomentando el autoaprendizaje. Enfoque pedagógico actual. Entonces hay que tener muy presente que las personas hoy en día aprenden de una forma diferente. Ojo con eso. Los jóvenes hoy en día son muy visuales, son muy auditivos. Por eso las plataformas de podcast, las plataformas plataformas de video son tan populares, porque la gente hoy en día no le gusta leer. Infortunadamente, son muy pocas las personas que cogen un libro y se sientan a leerlo. La gente quiere ver, escuchar y analizar cosas. Entonces es importante el enfoque pedagógico. La documentación, cómo se documenta un software educativo, y eso es importantísimo en ese proceso. Bien, muchachos, entonces, ¿qué quiero ahora que miremos acá? Bueno, el esfuerzo cognitivo, actividades de los programas, contextualizar a partir del conocimientos previos e intereses de los estudiantes, deben facilitar el aprendizaje significativo, transferibles y otras situaciones mediante una continua actividad mental en consonancia. ¿Qué quiero hacer ahora? Resulta que si nosotros vamos a evaluar un software educativo, ¿cómo lo hacemos? Yo necesito que ustedes me hagan esa averiguación, ¿sí? Vamos a averiguar qué parámetros se pueden tener en cuenta para el momento de evaluar un software educativo. Digamos que yo le digo a ustedes, vamos a evaluar un software, una OVA. Entramos a ver un video y vamos a analizar si el video cumple con unos criterios educativos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que se deben tener en cuenta al momento de evaluar un software educativo? ¿Sí? Te vamos a hacer esa averiguación y nos vemos entonces en la próxima clase. Que esté muy bien.